Hoy vamos a tratar un tema que, como varios, y a lo largo de todos estos años que estamos con nuestros micros en este programa, se repite, y se repite porque las preguntas se repiten y porque además es un tema lo suficientemente importante como para remarcarlo y recargarlo. Y es el tema de la presión de los neumáticos, que ya lo hemos charlado varias veces. Pero es un consejo que debemos dar continuamente porque, como les digo siempre, el mantenimiento de la presión de los neumáticos es el servicio del automóvil más barato que hay. Y es uno de los factores fundamentales para que el neumático se desgaste de una manera correcta. Pero el tema de la presión del neumático no termina solamente en un buen desgaste del neumático, tiene que ver también con el confort y con la seguridad del auto. Ustedes saben que el neumático, lo hemos charlado varias veces y ustedes seguramente lo deben tener muy en cuenta, es lo único que nos mantiene en contacto con la carretera. Toda la potencia que tiene el auto, sea la cantidad de caballos de fuerza que tenga el motor, toda la capacidad de acelerar, toda la capacidad de frenar, depende de un buen neumático y que tenga una buena adherencia en el piso. Si ustedes pudieran ver, como les he dicho alguna vez, un auto sobre una plataforma de vidrio y ustedes situarse debajo de él, verían que la superficie de apoyo de cada uno de los neumáticos no es mucho más grande que la palma de una mano. Y sobre esas 4 palmas de la mano es donde descansa toda la potencia del vehículo y donde ustedes controlan el vehículo. Si el neumático no tuviera una buena adherencia al piso, ustedes no podrían maniobrarlo, el auto haría lo que quisiera y sería absolutamente ingobernable. Entonces, de ahí también la importancia de que el neumático esté en buenas condiciones y de ahí también la importancia de la correcta presión del neumático. La pregunta es, ¿cuál es la buena presión del neumático? La respuesta es la de que damos siempre, la que el fabricante recomienda. De acuerdo a la medida del neumático, de acuerdo al perfil del neumático, de acuerdo al peso del auto, el fabricante va a recomendar una presión. Esa es la presión adecuada y normalmente cuando el fabricante da una presión es para el auto descargado con el conductor o un acompañante, pero sin la carga de viaje. Y además es la presión que debe tomarse en frío, es decir, nunca se debe tomar la presión en un neumático en caliente. La razón es muy sencilla, ustedes saben que el calor hace que los gases se dilaten, el aire que nosotros inyectamos al neumático es el aire de la atmósfera normalmente, a pesar de que hay la posibilidad de ponerle gas nitrógeno y demás, que quizás es un tema que charlemos en otra emisión, pero básicamente el 96% de los autos están inflados con el aire de la atmósfera y ese aire con la temperatura se dilata y al dilatarse aumenta la presión. Por lo tanto, la presión del neumático siempre debe tomarse en frío. Cuando ustedes van a salir a la ruta, cambian las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que cambian? Bueno, fundamentalmente la carga. Cuando uno sale a la ruta, muy probablemente lleve más de 2 pasajeros, probablemente 3 o 4, y seguramente va a llevar equipaje, lo que aumenta considerablemente el peso del vehículo y la carga que incide sobre el neumático. Entonces es por eso que se necesita una presión extra. ¿Para qué? Para que la superficie del neumático sea la correcta. En un gráfico que ustedes pueden ver en pantalla, vemos 3 posibilidades de presión de neumáticos. Una es la presión correcta, la otra es la presión excesiva y la otra es la presión menor que la que el fabricante recomienda. Con la presión exacta, ustedes van a ver que la superficie del neumático apoya totalmente plana y toda la capacidad de adherencia que tiene el neumático está desarrollada sobre el pavimento. Cuando la presión resulta ser excesiva, el neumático se sobreinfla y solamente queda tocando en el pavimento la parte central del neumático. La parte de los hombros, como está muy inflada, no toca sobre el pavimento y por lo tanto tenemos una superficie menor. Y si la presión es menos que la indicada, la parte central del neumático, digamos, hace una panza hacia adentro, solamente están tocando los bordes y nuevamente tenemos un problema de que
no toda la superficie del neumático está apoyando como corresponde, por lo tanto también perdemos adherencia. Y además, con una presión inferior en los neumáticos, otra de las cosas que aumentamos es la resistencia a la rodadura y por lo tanto nos aumenta mucho el consumo de combustible. Quizás si nos pasamos de presión el consumo no varíe mucho, pero con poca presión realmente aumenta mucho el consumo de combustible, por lo tanto tenemos un doble gasto. Tenemos un neumático que se va a gastar mucho más rápido, se va a gastar deficientemente y además vamos a consumir mucho más combustible. Esto es importante saberlo porque muchas veces escuchamos a alguien o a alguno que dice: no, yo normalmente le doy la presión menos de lo que dice porque el auto anda más cómodo. Bueno, probablemente sí, el auto ande más cómodo, aunque esto también es tema de discusión, porque el neumático es el primer eslabón en la cadena de suspensión del auto y cuando el neumático está muy desinflado sufre muchísimo más, sobre todo la parte de los laterales, los hombros y los talones. Al trabajar con una presión mínima se fatigan mucho más rápido y el neumático aparte corre el riesgo de tener una rotura importante si toma un pozo o un desnivel del camino muy pronunciado, y al no tener la presión suficiente se producen los famosos huevos que uno ve a veces en el costado. Entonces, una presión inferior realmente trae consecuencias bastante negativas para el neumático y para el bolsillo del usuario. El consejo entonces, ¿cuál sería finalmente? Controlen la presión de los neumáticos mucho más frecuentemente de lo que normalmente hacen. El consejo sería no más de 15 días sin controlar la presión de los neumáticos. Cuando van a salir de viaje, vean cuál es la presión que el fabricante recomienda y denle ese plus de presión que el fabricante recomienda para salir a la ruta. ¿Dónde lo encuentran esto? Bueno, en el manual del auto y en la mayoría de los coches, cuando ustedes abren la puerta del conductor, tiene un pequeño sticker pegado donde muestra cuáles son las presiones que corresponden al vehículo con carga normal y al vehículo con exceso de carga. Y ahí lo van a ver normalmente, tabulado en dos tipos de presiones. Uno que dice PSI, que son las siglas en inglés para libras por pulgada al cuadrado, y la otra en bares, que un bar es una presión atmosférica, y para que ustedes tengan idea, un bar equivale a 14,5 PSI. Quiere decir que con 2 bares que yo le estoy poniendo al vehículo, le estoy poniendo 29 libras. Normalmente estamos mucho más acostumbrados a hablar en libras, a pesar de que no es del sistema métrico decimal, es una medida inglesa, pero bueno, nos ha quedado la costumbre de cuando calibramos normalmente hablar en libras. Pero de todos modos, ambas medidas ustedes la tienen en su vehículo. Normalmente, ya les digo, abriendo la puerta del conductor van a encontrar el sticker, y si no, van al manual y lo van a tener. Y si no, consultan al profesional que los atiende, que él también les va a saber asesorar al respecto. Por lo tanto, en definitiva, lo que charlamos siempre: respetemos las recomendaciones de los fabricantes, mantengamos las cubiertas con la presión que corresponde, ya sea para ruta o ya sea para ciudad, háganlo cotidianamente, no más de 15 días, háganlo siempre en frío, y de esa manera van a mantener el neumático en muy buen estado y el auto con una conducción segura. Espero que el tema les haya sido interesante. Cualquier duda, cualquier consulta, saben que estamos a su disposición para que nos contacten. Y aprovecho la oportunidad para recordarles nuestros medios de comunicación. Nuestro teléfono es 473-9287. Nos pueden encontrar en Facebook, ahí van a encontrar todos los tips y consejos que ustedes necesitan, a veces alguna noticia del mundo automotor. Tenemos una línea de WhatsApp para que nos manden mensajes, es el 2234-362260, y por cualquiera de estos medios estamos a su disposición para que nos llamen, se comuniquen con nosotros y evacúen cualquier duda que tengan. Y nos veremos entonces en una próxima emisión para seguir charlando del automóvil y su tecnología. Gracias.